Bien, motivos para darle gracias a Dios hay siempre. Y es que todo se lo debemos a Él. Usted no tiene derecho de reclamarle nada a Dios. Al contrario, todo se lo debemos a Él. Él no tiene que agradecerte tu servicio, se lo debemos a Él. No le hacemos un favor a Dios al venir al culto. Le debemos honra y gloria y exaltación a Él. Es nuestro deber. El ser humano fue creado para ese propósito, para la alabanza de la gloria de Dios. Y nuestros propios caminos escogimos para andar y nos olvidamos de la senda que debimos andar. Por eso, al hallarnos en este lugar, nos sentimos realizados, contentos, satisfechos, porque para eso fuimos hechos. Ese es el propósito de Dios al crear al ser humano. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, y en este caminar que llevamos a través de este Evangelio vamos a meditar por un momento en los primeros 10 versículos. Saludamos a las personas que nos han de escuchar a través de los diferentes medios que nos hacen el favor de amplificar esta señal, estos mensajes, llevarlos hasta otros lugares. Ellos son Faro Estéreo en 105.9 del FM, www.radiofaro.es.tl y Radio Faro Estéreo radiostream321.com y faroestereoblogspot.com. Radio Maranata, que es estereomaranata.listentomishow.com. Radio Visión en Santa Catarina Mita, Jutiapa en 106.9. Diosdepacto.net y Radio Diosdepacto.com. Radio Visión en 101.1 de San Pedro Sula, Honduras. Radio Manantial de Vida en 89.3 FM, Pueblo Nuevo, Esteli, Nicaragua. Y a nuestro canal de YouTube, que quienes se suscriben y nos escuchan ahí, que el Señor les bendiga. Saludos a la audiencia del Buen Pastor TV en el canal 5 de Porticable San Manuel Chaparrón y el canal cristiano Puro Evangelio de Jesús a través de la internet. Asimismo a la gente de Alzatate TV, Cristo Viene. Que Dios bendiga a todas aquellas personas que hacen posible que la palabra del Señor corra a través de los diferentes medios para llevar bendición. Señor, te damos gracias por esta porción que tenemos frente a nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables, que te reveles a nosotros, que nos des sabiduría, que nos des el entendimiento de tu palabra, que salgamos de aquí edificados, oh Dios. Sácianos del bien de tu boca, de tu palabra, oh Dios. Llénanos de ella y que ésta nos satisfaga, oh Dios, nos sustente. Ignora nuestra imperfección y pequeñez humana, la incapacidad de tu siervo. Me satisface, me llena de satisfacción, Señor, el saber que tu poder se manifiesta donde comienza mi debilidad. Y Señor, yo sé que yo soy débil. Me confieso pecador, indigno, inmerecedor de tu gracia y de este honor tan grande de ser portador de tu palabra. Y sé, Señor, que si algo se hace bien, será solamente por tu misericordia. Señor, en esa fe descansamos y tomamos esta palabra como el alimento para nuestras almas en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Estamos en este Evangelio según San Marcos y quizá tocando algunas de esas porciones clásicas de la Escritura. Mateo 15, 32 al 39 nos cuentan la misma historia con alguna diferencia en los números. No sé si no contaron bien, la perspectiva fue distinta. Mateo dice que fueron 5,000 los que se alimentaron en aquella ocasión. Marcos dice que fueron 4,000. Marcos dice que fueron unos cuantos panes y 7 pescaditos.
Mateo dice 5 panes y 2 peces. Pero son detalles irrelevantes en virtud de lo que el Señor nos está mostrando en esta porción, la cual leemos y dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. La gente de muy lejos venía tras Jesús para oír su palabra. Hoy uno puede vivir a la par, enfrente a la iglesia y no venir al culto. Y hay razón, hay motivo. ¿Quién es el hijo de don Rufino? Sin embargo, él es Jesús, y de plano, ¿quién no iba a querer oír al maestro? Yo hubiera caminado leguas para irlo a oír si yo supiera que anda por ahí. Claro. Esta gente había caminado días para estar ahí y oír a Jesús. 3 días hacía que lo seguían para oír sus enseñanzas y ya no tenían que comer. Estaban en el desierto y vemos, podemos considerar la atmósfera que se vivía. Jesús no predicaba desde un púlpito, desde un escenario. No habían buses que trajeran a la gente. No había tuk-tuk para llegar. No habían las estructuras que hoy tenemos. Yo les digo muchas veces que la música vino después y de alguna manera es irrelevante en virtud de la palabra de Dios. Imagínense al Señor Jesús, queridos hermanos, les voy a compartir el mensaje titulado El Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas, objetivo, propósito. Pedro, tocame ahí el corito aquel, renuévame, Señor. Hay Pedro con Juan ahí sus guitarras y no existía eso, pero existía el poder en la palabra. Necesitamos volvernos al poder de la palabra, ese poder que hacía que las multitudes vinieran de lejos a oír, ese poder que hacía que la gente caminara leguas para llegar a oír al Señor y no les importaba quedarse 1, 2, 3 días en el desierto para oírle predicar. Uno mira en esos canales de Discovery los programas de supervivencia. A mí me gusta ver todo eso cómo la gente sobrevive con mínimos recursos. Imagínense ustedes estas multitudes haciendo sus champas en el desierto, con el calor del día sofocante y el hielo que cae en los desiertos por la noche, pero con la emoción de oír al maestro. Quizás las mujeres llevaban a sus niños para presentárselos al Señor y que los bendijera ahí. ¿Cuántos habían caminado con un niño en brazos para decirle al maestro: Señor, bendíceme a mi hijo? ¿Cuántos otros habían caminado quizá llevando en una hamaca, en una camilla hecha de juncos para llevar a su familiar enfermo hasta el desierto? Y cuando éste era sanado, no quería regresarse a su casa, quería seguir a los pies del maestro. Hermanos, un avivamiento como este quisiéramos nosotros en nuestros días. Sin embargo, avivamiento no viene sino persecución. Así lo explica la Biblia. Que este tiempo lo único que es más, Jesús pregunta allá en San Lucas capítulo 18: y cuando el Señor vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Mientras más cerca estamos de la venida del Señor, las iglesias están más vacías. Las iglesias de sana doctrina, donde hay palabra de Dios. Como quisiéramos que hubiese esa hambre y esa necesidad de oír palabra y de volverse a Dios. Hoy la gente no quiere oír de arrepentimiento, no quiere oír de conversión, quiere oír de prosperidad. ¿Cuántos quieren ser ricos esta noche? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Amén, dice el montón de becerros ahí. ¿Cuántos se arrepienten de todo corazón de sus pecados?
¿Cuántos reconocen su culpabilidad delante de Dios? ¿Cuántos reconocen que Jesús fue al madero por culpa suya? Allá no le gusta a la gente y se van. Pero ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es: arrepentidos y convertidos y serán remitidos vuestros pecados. Yo me imagino ese escenario maravilloso en el desierto y a Jesús ahí. La gente habla de las calles de oro, del mar de cristal, de un cielo hermoso, de una ciudad cuyas puertas son de perlas. Sin embargo, el peor desierto es un cielo si el Maestro está ahí. Esta gente tuvo la dicha de estar con Él, de conocerle, de oír sus enseñanzas, de sentir su presencia. Y era tanta la necesidad que 3 días tenían de estar ahí sin qué comer. Recién estábamos considerando el domingo esa porción de Mateo donde dice que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Amén. El Señor sabía que ellos tenían hambre y dice que tuvo compasión de ellos. Dios tuvo compasión de su hambre. Yo quiero decirles, hermanos, que ese Señor que aunque a la verdad no está presente físicamente en medio de nosotros, lo está en espíritu. Y así como se compadeció de las necesidades de esas multitudes, no le eran extraños, no que porque eran muchos fue indiferente a la necesidad particular de cada uno. Así hoy el Señor tiene cuidado de nosotros. Se compadece de nosotros, se acuerda que somos polvo. A veces nos sentimos así, solos, sin respuesta de Dios, olvidados de la familia, del mundo y de Dios incluso. Así nos sentimos, pero Él no se ha olvidado de nosotros. Él siempre está pendiente de nosotros. No dice que llegaron los niños y le dijeron: maestro, tenemos hambre. No. Él sabía la necesidad de ellos. Él sabe tu necesidad. Él sabe tu necesidad. Y dice el Señor: si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Pues algunos han venido de muy lejos para oír al Señor. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá saciarse el hambre de estos aquí en el desierto? Si en el desierto no hay comida, ¿de dónde vamos a sacar para darles? ¿Qué podríamos tener? Y me llama la atención la pregunta con la que el Señor responde. Dice: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Hermanos, vale la pena que miremos en nuestro haber qué es lo que tenemos y aprendamos a compartir, porque cuando compartimos, lo poco que tenemos se multiplica. Voy a repetirlo. No sé si usted se aburre de que yo le repita lo mismo. Lo poco que tenemos se multiplica cuando compartimos. Y el Señor nos pregunta: ¿cuántos panes tienes? Mire, a veces pensamos que los ricos, porque como tienen, ¿verdad?, ellos deberían de ayudar a los pobres, de ayudar al necesitado, porque como ellos tienen. Pero el Señor no está buscando a los ricos. El Señor está buscando a los pobres, a los que se han hecho sus discípulos, y les pregunta: mira en tu haber qué es lo que tienes. 7 panes tienes, compártelos. Y cuando ponemos esos 7 panes en las manos del Señor, se multiplican. Él dijo que todo cuanto hiciéramos a uno de sus pequeños era como si se lo hiciéramos a Él. Y se presentarán en aquel día, Mateo 25, delante de Él, y les dirá: apartados de mí, no os conozco, por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, desnudo estuve y no me vestisteis, enfermo y no me visitasteis. Y ellos le dirán:
Señor, ¿cuándo te vimos desnudo, hambriento, sediento, o enfermo, o en la cárcel? Y Él les dirá: ¿por cuánto lo hiciste o no lo hiciste a uno de estos mis pequeños? Es cual si a mí me hubieras despreciado. El Señor nos pregunta esta noche: ¿cuántos panes tienes? Y yo hago la pregunta y regreso a la casa y abro la refri y miro lo que hay ahí. Digo: Dios mío, ayúdanos a ser compasivos. Porque aunque no es mucho, aunque no es mucho, dice el versículo 6: entonces mandó a la multitud que se acostase en tierra, y tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos lo que había sobrado 7 canastas. ¿Cómo la ve? Y tristemente, mis hermanos, muchos se valen de estas porciones para manipular a las multitudes. Aquel líder que usa su liderazgo para manipular a las multitudes y aprovecharse económicamente de los ingenuos no debe llamarse pastor, debe llamarse ladrón. Cuando el Señor nos invita a mirar cuántos panes tenemos, se refiere a la necesidad de nuestro prójimo que está a nuestro lado. Porque mucha gente está alrededor nuestro con necesidad y nuestros ojos no lo ven. Mire, este mundo en el que vivimos está lleno de apariencias. Y todos pensamos que nuestra situación económica es peor que la de todos los demás. Y lo miran a uno: al hermano debe tener billete. Y yo los miro a ustedes y digo: ese Gervin gana bien. Siempre miramos a los demás como que si la situación económica de los demás es superior. Y el Señor no nos está llamando a que miremos la situación de los demás en esa perspectiva de las cosas, sino que nos dice: ¿cuántos panes tienes? Porque si nosotros somos 3 y tenemos 7 panes, hay 4 para compartir. Y ahí empieza a cambiar la cosa. Lo bandido, mis hermanos, es que cuando nos venimos a dar cuenta, aquel que decimos que tiene bastante, a veces está más fregado que nosotros. Por ahí dice aquel versículo de Edén Usías, capítulo 1, versículo no me acuerdo cuánto: haz bien sin mirar a quién. Y es que, mis hermanos, les decía, muchas veces no sabemos el bien que estamos haciendo. A veces regalamos algo que nos parece insignificante. A nosotros nos parece insignificante, pero no sabemos de qué apuros estamos sacando a alguien. Se los dice mi experiencia, que muchas veces cuando más necesitado estoy, alguien me regala una cosa poca. Ahí un par de bananos, no sé, unas 2 bellotas de brócoli. Pero no sabían que en lo peor de la necesidad llegó. Y de la misma manera, mis hermanos, cuando nosotros damos, podemos estar saciando la necesidad de alguien sin saberlo. Yo hago énfasis, mis hermanos, en esa pregunta con la que el Señor le responde a sus discípulos cuando ellos le dicen: ¿de dónde vamos a sacar para darle de comer a esta multitud? Aquí en el desierto, aquí en esta necesidad, en esta pobreza, en esta lipidia que está Guatemala, ¿de dónde vamos a sacar para dar? Y él pregunta: ¿cuántos panes tienes? Y como les decía, nosotros nos miramos a nosotros mismos como el más fregado de todos. Yo porque soy pobrecito, yo porque soy Pepecito, soy viuda, y empezamos a vernos así y el Señor no te pregunta nada de eso. Él dice: ¿cuántos panes tienes?
Y cuando pusieron esos panes en las manos del Señor, oró por ellos, los bendijo y empezó a repartir y repartir, y comieron 4,000 gentes y sobraron 7 canastos. Uno da 7 panes y le devuelven 7 canastos llenos. Valga la redundancia, mis hermanos, pero la Escritura dice que ninguno dé por necesidad o por obligación. En otras palabras, ninguno venga y diga: yo tengo tanto y voy a dar tanto para que me devuelvan tanto, porque aquí el truco no está en dar, sino en el corazón con que se da. Jesús dijo: tengo compasión de ellos. Compasión se llama realmente, mis hermanos, lo que necesitamos tener. Este no es un negocio, esta no es una empresa. Cae mal cuando en el Facebook dice: ¿dónde trabaja? En la mejor empresa de todas, en el reino de Dios. Ponen unos fariseos ahí. Esto no es una empresa, esto no es un negocio. Esto es la vida de los cristianos, hermanos. Él es el aire que respiramos, Él es todo para nosotros. Esto no es un negocio. En un negocio uno dice: voy a invertir 100 quetzales para ganarme 20, que el 20% lo que le dan a uno por vender risitos. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, mira lo que tienes, comparte. Es que lo que no hemos entendido, mis hermanos, es que no damos para recibir, sino que de lo recibido de su mano le damos. Lo voy a repetir. Está bien bonito eso. No damos para recibir. Al contrario, de lo recibido de su mano podemos compartir. Y por eso Él pregunta: ¿cuántos panes tienes? O sea, ya recibiste. Ahora mira qué es lo que tienes y compártelo. Y cuando compartimos, mis hermanos, el Señor se glorifica. No le estoy diciendo: deme a mí. No le estoy diciendo: traiga su mejor ofrenda, pacte con Dios. No, por favor. No se deje manipular de ningún haragán de esa manera. Le estoy diciendo: mire a su alrededor. Que muchas veces la gente que pensamos que más tiene es la que está más fregada. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió ya habiendo comido. Qué bonito. 3 días escuchando al maestro, y antes de decirle: sácatelas para tu casa, aquí se quebró una taza y cada quien para su casa. No, vengan, coman primero y después se van, les dijo el maestro. Tuvo compasión de ellos. El Señor tiene compasión de nosotros. Él mira nuestras necesidades. Él sabe nuestras angustias. Él sabe cuando no tenemos que comer, y Él sabe cuando tenemos de más, y nos pregunta: ¿cuántos panes tienes? Luego entró en la barca con sus discípulos y vino a la región de Dalmanuta. Ese nombre no es muy popular, ¿va? No aparece muchas veces ahí como... Entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Los despidió en paz, los despidió llenos del estómago. Hermanos, la palabra del Señor es bella. Hay una frase por ahí poética que se la inventaron en algún libro, así como el de Denusías, capítulo 1, versículo no sé cuánto. Hay una frase por ahí muy bonita que dice que donde hay amor hay paz, donde hay paz hay esperanza, y donde ahí está Dios, dice. Y donde está Dios, dice. Y donde está Dios, ¿qué dice? Mis hermanos, yo quiero decirles que donde está el Señor no hace falta nada. Podríamos aguantar hambre 3 días, pero Él tiene compasión de nuestra necesidad.
El domingo veíamos ese versículo de Mateo capítulo 6 que decía: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Esta gente buscó primeramente oír al Señor. No les importó 3 días, una larga caminata, una larga espera, el sol del desierto, el hielo de la noche. No les importó, porque hallaron como cosa primera buscar al Señor, y el Señor les dio como añadidura lo que sus barriguitas necesitaban. Yo le quiero decir, hermano, hermana, no se quede, ámole, sigamos adelante. Cuantas veces nos sea posible, ahí estemos en la iglesia, que el Señor ocupe el primer lugar en nuestra vida, y Él se acuerda de la necesidad de nuestra barriga. Tiene problemas económicos, tiene luchas, tiene dificultades, dele el primer lugar a Dios, y va a ver cómo Dios provee, siempre nos da lo necesario. Señor, te doy gracias por esta porción de tu palabra que nos invita a hacer misericordia, a ser compasivos, a compartir de lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, a ver la necesidad de nuestro prójimo. Abre nuestros ojos a la necesidad de los demás. Permítenos ver a la gente como tú la ves, con esos ojos de compasión y misericordia, Padre. Y ayúdanos a ver también, abre nuestros ojos para ver los panes que tenemos, que muchas veces son más de los que necesitamos. Danos un corazón compasivo y bondadoso para poner esos panes en tus manos y que tú te glorifiques a través de lo poco que podamos darte, Señor. No fue un rico, no fue un hacendado, un niño dice que llevaba 5 panes y 2 peces. Mi Dios, quizá no es mucho lo que tengamos, pero lo ponemos delante de ti. Cuando yo iniciaba mi exposición de esta noche, decía: todo se lo debemos a Él. Señor, te lo debemos todo a ti, y lo poco que tengamos, tuyo es también, Señor. Ayúdanos a compartirlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.